Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Bienvenidos a la Semana Santa. Este domingo, con el Domingo de Ramos, comenzaremos la experiencia de el amor gigantesco de Jesús, su misericordia y ese amor por cada uno de nosotros al entrar en la pasión, muerte y resurrección. Me gustaría en esta ocasión, como tenemos para el Domingo de Ramos, la narración larga de la pasión de Jesús en el Evangelio de San Lucas, poder tomar más que todo un tema que tiene que ver con los discípulos, en especial Pedro. Primero tomando una idea de algo que hablamos nosotros cuando examinamos la palabra de Dios. En los evangelios encontramos que hay un grupo de personas como los fariseos y los saduceos, los escribas, sienten que ellos son los más correctos, que ellos sí son religiosos. Y el religioso, lo que es la imagen que dan los evangelios, es que ellos pueden decir: a mí Dios me sale a deber. Uno de los peligros también de los cristianos es que podamos tener una lista de cosas que hacemos y pensar que ya con esas cosas todo está completo, que no necesito hacer nada más y que Dios me sale a deber. Nosotros vivimos siempre en deuda con el Señor. En esta ocasión, entonces, para iniciar esta reflexión en su mayoría sobre el apóstol Pedro, pensar que nosotros entonces pudiésemos tener también rezagos de esa mentalidad. ¿Por qué me enfermo? Señor, ¿por qué me mandaste esto? Yo voy a misa, yo rezo, yo oro, yo leo la escritura, yo le doy ayuda al pobre. Casi que nos estamos equiparando al grupo de los religiosos que con sus oraciones y actitudes sienten que ahora se merecen los regalos de Dios. Todo es gracia. Nosotros no nos merecemos.
Sí. Comenzamos con un marco y el marco es todo es gracia. No importa cuántas oraciones yo haya hecho, Dios no me sale a deber. No importa cuántos años haya yo ido a la Eucaristía, ido al grupo de oración, leído la palabra, Dios no me sale a deber ni un céntimo. Yo me tengo que haber beneficiado de eso. Entonces me tengo que quitar la mentalidad de los evangelios en el sentido de los religiosos del evangelio que sienten que han cumplido todo a cabalidad y que Dios les sale a deber. Esa mentalidad puede aún expandirse en el grupo de los discípulos. Uno de ellos es Judas. Él sentía que él se merecía más y luego quiere sacar ganancia aún con la vida de su Señor. Se da cuenta después y el pobre sufre tanto que no es incapaz de dar un paso más en esta vida. Pero Pedro también, y tal vez los demás discípulos. Las discusiones de ellos son de quién de nosotros es el más importante, quién es el más grande. Y Jesús los tiene que corregir. Y eso puede parecer mm, incorrecto de buenas a primeras, pero podemos nosotros también realizarlo. Desde allí es donde me encantaría poder revisar ciertos comportamientos de los discípulos, pero para que usted y yo digamos, ahí estoy yo, ahí estoy pintado igualito. Uno de ellos, entonces, ya lo decía, es la mentalidad ultra religiosa, como si yo me merezco todo y poder decir, todo es gracia. Si yo hago algo por el hermano o por el Señor o participar de actividades religiosas, el que se beneficia soy yo. No estoy tratando de ganar puntos para sacarle en cara a Dios nada. Yo no quiero controlar a Dios. Yo quiero que el Señor me muestre su gracia, me abra los ojos y me guíe por este camino. Pedro, vuelvo a repetir, es uno de estos que siente que él puede controlar el proceso, pero poco a poco va a ir entendiendo que no. Comenzó a seguir a Jesús con alegría y con gran expectación, pero poco a poco se sentía que tenía una autoridad sobre los hermanos y a veces sobre Jesús. De vez en cuando Pedro corrige al Señor y el Señor le tiene que aclarar las cosas. Pero el líder cristiano necesita el perdón para saber su lugar y su misión. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente la persona que conoce sus limitaciones, sus pecados, que es consciente de nuestra miseria, es la persona que conoce entonces qué lugar ocupo, que no estoy en el primero, sino en el último, que no tengo nada para poder decirle al Señor que Él me tiene que hacer. Por el contrario, me rindo a su misericordia y que entonces mi misión es de romper el hombre viejo, la mujer vieja, romper los eh, aquellos comportamientos o seguridades falsas, lo que hablaba al principio del hombre que se siente tan religioso que cree que Dios le sale a deber, romper eso y comenzar a seguir al Señor tal cual somos. Pedro al principio de su ministerio con Jesús se sentía con todas las características de un buen discípulo. Cuando Jesús le cuenta a Pedro que él será la roca y que le dará las llaves del reino, pues parece que su ego se va cimentando, va creciendo. Y Pedro todavía no entiende todo y tiene que aprender a dejarse corregir por el Señor. Desde Cesarea de Filipo, cuando Jesús dijo sobre Pedro, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia,
Pedro se volvió consciente que estaba destinado al liderazgo. Así que ahí comienza todo. Pedro sabe que será el sucesor de Jesús, imagínese. Pedro lo sabe. Él es el primero. Y Jesús lo pone a él como ese ejemplo de ser el primero. Así que de alguna manera Pedro en su corazón y en su mente y en su ego, él sabe, cuando él ya no esté, este Señor será el siguiente. Y le puede pasar a cualquier persona en un trabajo, a los seminaristas con posiciones también, a sacerdotes que buscan escalar posiciones, a todo el mundo. Por eso en los evangelios encontramos a un Pedro que corrige al Señor. Jesús de nuevo le dio el primado a Pedro sobre esta piedra. Tú eres Pedro, ya no eres Simón, eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces encontramos a Pedro que como piedra, entonces ya le puede decir al Señor, lo que dices ahí de sufrir, eso no te puede pasar a ti. Eh, es el ego que comienza a subírsele. En la narración del Evangelio de la Pasión de este domingo dice que Jesús hizo el anuncio que uno de ellos lo traicionaría y comenzaron a tratar de descifrar quién podría ser el que lo traicionaría. La conversación en ese momento, lea el texto y usted lo va a escuchar este domingo en la misa. La conversación entre quién pudiese traicionar al Señor se transformó en quién de ellos era el más importante. Cambió totalmente de dirección. Ellos salieron entonces a tratar de buscar quién de ellos iba a relucir más que el resto. Entonces Jesús tiene que recordarles que solo los reyes de este mundo se enseñorean sobre los demás, pero que ese no es el lugar de los discípulos. Les hace una pregunta: ¿quién es el más importante, el que está a la mesa o el que está sirviendo? Y Jesús mismo responde que el que está sentado a la mesa, él es el más importante, pero luego aclara: pero yo estoy entre ustedes como aquel que sirve. Les está diciendo los valores para Jesús, para Él. Él dirá: para mí, lo más importante no es estar sentado a la mesa, sino servir a los demás. Métete eso en la cabeza. Ese es el orden de los elementos. El orden de aquello que nos lleva a entender la mente de Dios. Entonces Jesús se los dejó saber. ¿Quién es el más importante? Pues en este mundo, el que está a la mesa. Tráiganme, gracias, siga. Pero Jesús les recuerda: pero yo estoy aquí como el que sirve. A ustedes y a todos mis hermanos. A todos. Y eso cambia de una vez nuestra visión de las cosas. Es después de ese momento que Jesús, mencionando dos veces el nombre de Simón, ay Simón, Simón, le cuenta que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, a ustedes, a ti, como trigo que se limpia, sacudida. Cuando se ha cortado el trigo y entonces lo tratan de desgranar, luego lo tiran al aire y el viento se lleva entonces la basura y el trigo que pesa se queda. Aclara ahora en singular, le dice a Pedro: yo he rogado por ti. Ya le dijo que el maligno anda buscando. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no se venga abajo. Y cuando vuelvas, ya le está diciendo, te vas a ir. Cuando vuelvas tendrás que fortalecer a tus hermanos. La siguiente frase de Pedro nos hace pensar que se molestó, que Jesús pensara que Pedro iba a fallar. Pedro tal parece no le tiene miedo ni al diablo, porque Jesús le había dicho: Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, así como al trigo.
Y Pedro como que se siente, pero no me salgas con esa. Como le dicen al Señor, tú sabes que te quiero. Eh, Y por eso Jesús tiene que hacer esas preguntas para que ellos entiendan realmente lo que están diciendo. ¿De dónde sale esto? Pedro tiene ese aire de molestia, da la impresión, y le responde a Jesús inmediatamente, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Es como si él está diciendo, por si no te has dado cuenta, yo estoy dispuesto a todo para defenderte. Yo daría mi vida por ti. Luego Jesús le cuenta que Pedro, antes de que cante el gallo, lo habrá negado a Cristo 3 veces. Así que Pedro se le subió el ego, se le subió el mal humor, como diciendo, no aprecias lo que yo puedo hacer por ti. Y el Señor lo vuelve a clarificar. Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Cuando el gallo comienza a cantar, eso no lo para nadie. Rapidito está, uno tras otro. Pues está diciendo, tú serás más rápido que el gallo. Así, así de rápido. Así que todo esto Jesús no lo está culpando, no lo está rompiendo, pero le está advirtiendo para que se dé cuenta. Esto a Pedro parece que el ego se le molesta, se le rompe, eh, le causa cierto escozor. Por eso es que le responde, Señor, yo contigo iría a la prisión. Es que no te das cuenta. Yo iría hasta la muerte por ti. Sí, claro, que a la primera oportunidad me negarás. Y Jesús no dijo nada más de eso. En este Evangelio de Lucas, Pedro no responde a esa frase de Jesús. Cuando Jesús le acaba de profetizar, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Ahí se quedó y dijo, entonces, este sabe algo más. En este Evangelio, Jesús está haciendo algo que tenemos que verlo entre las líneas. Y nos está diciendo que Él, desde mucho antes de llamar a estos discípulos, Jesús ya sabía, Jesús ya lo conocía. Y eso es lo que decimos nosotros. Es que el Señor me conoce tal cual soy. ¿Y qué dijo el profeta Jeremías? Antes de que yo naciera, ya Él me conocía. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Sí, yo te conozco, pero no te saco estas cosas en cara para romperte, sino para que estés alerta. Si Pedro se hubiera dado cuenta que Judas lo iba a traicionar a Jesús, por su amor a Jesús y ese ego tan grande, seguro lo hubiera agarrado y hecho un trapo con él y tirado, sin darse cuenta que él iba a hacer lo mismo. Pedro se molestó cuando Jesús le dijo que Satanás había pedido probarlo. Y es algo difícil, ¿eh? Porque él se siente, pero no, yo soy fuerte. Pedro no contempla ni en su más terrible pesadilla que él pudiera traicionar al maestro. Lo que voy a decir puede parecer extraño. Pedro necesita caer en el pecado, necesita caer en esta traición de la cual los evangelios nos hablan, para que Pedro se dé cuenta de cuán débil es. Pedro no sabe cuánto bien las negaciones que le hace a Jesús, cuánto bien le van a hacer a largo plazo. Porque al fin el ego se le calma y comienza a confiar en la gracia y en las palabras de su maestro. Todavía falta mucho, pero es en ese momento en el que él se encuentra lo que ha criticado, lo que ha dicho, él mismo lo hizo.
yo nunca te abandonaré. Yo daría mi vida por ti. Yo puedo seguirte hasta la muerte. No, con una sirvienta en un patio, tú me vas a negar. Y ustedes conocen los textos, Jesús va saliendo del pretorio y lo quedó viendo. Ese momento ha de haber sido terrible, terrible para Pedro. Pero no es una humillación, sino una realización. Y este Señor me ama así. Y aún así me dijo que yo voy a ser la piedra sobre la que se va a construir la iglesia. Este Señor tiene un amor mucho más grande de todo lo que Él ya sabe. Desde antes que yo naciera, vuelvo a repetir, Él ya sabía esto. Pedro tiene que darse cuenta que Él no puede confiar en su ego, en su imagen, autoimagen. Oh, sí, sí, yo. No, no puede confiar en su orgullo. Tiene que confiar en su Señor, pero tiene que dejarlo que Jesús sea su Señor. Él cree en este momento que Él es el guardaespaldas de Jesús. No lo es. No va a poder defenderlo. Esto nos da un perfil, pero un perfil de cada uno de nosotros. Es importante que el discípulo, usted y yo, no nos olvidemos que somos humanos y que el miedo y el terror todavía habitan en nosotros. Y ese terror, ese miedo, esas inseguridades están tan presentes como el amor y la devoción. Tenemos devoción por Cristo, queremos vivir su vida, queremos amarlo, pero tenemos también ese miedo humano al lado nuestro, que por eso cuando sentimos que estamos en peligro, tiramos todo, hasta el crucifijo tiramos para arriba. Ahora pensemos más profundamente que cuando Jesús llamó a Pedro a orillas del mar de Galilea, ya lo sabía, ya él sabía que lo iba a traicionar y conocía su corazón y no lo descartó, no pasó de largo. Eso es lindo porque el Señor, cuando estás recibiendo la primera comunión, el Señor sabe, te conoce, pero el Señor te ama con amor eterno. El Señor conoce desde el comienzo de todo. Antes de que te formara en el seno de tu madre, yo ya te conocía, ¿sí? Jeremías, y nosotros hoy decimos, y eso, así es Jesús, lo conoce todo. Pero a pesar de conocer todas nuestras debilidades, así nos ha llamado a su grey, a su comunidad, y nos dice, persevera, persevera. Yo he orado por ti para que no caigas. Eso mismo lo ha hecho Jesús por nosotros. Por los que van a venir después, te pido, Señor. Todos nosotros con estos textos tenemos que meditar también lo que el Señor ya sabe de nosotros desde nuestra concepción y cómo la gracia de Jesús siempre anticipa nuestro pecado. Eso es lo más lindo. La gracia y el amor de Dios se anticipa a nuestro pecado. Lo que quiero decir es que su amor y su misericordia ya la ha preparado el Señor para esos momentos en que se nos rompe la vida, en los que fallamos vilmente pretendiendo ser fuertes, somos bien débiles. San Pablo es un ejemplo vivo de eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no parecernos a la persona religiosa que se siente, no, yo ya lo hice todo, yo soy perfecto, ya seguí las instrucciones de la receta para agradar a Dios. Los fariseos, los saduceos, los letrados oran y ofrecen sacrificio y lo ofrecen perfectamente y se sienten mejor que los demás. Recuerde aquel que le decía al Señor, gracias que yo soy así, Señor, que me has hecho a mí así y no como a ese pecador. Eh,
Gracias, Señor, porque yo sí soy perfecto, no como ese pecador. Y dice el texto, y el pecador salió libre. El pecador salió reconciliado, pero no el primero. Por eso al Señor no se le puede sacar en cara decirle, yo no soy como los demás. Sí eres. Perdón que te tenga que decir eso, pero sí, somos igualitos todos. Sí. Y eso no es para rebajar a nadie, sino para decir, tenemos que trabajar desde allí, desde las posibilidades, para que nuestro ego no vaya a tapar los huecos y hacernos creer que somos los perfectos. Necesitamos esa gracia, hay que ser humildes y siempre decir, necesito más y más de ti. Dios los bendiga.